Buenas, soy Matetoné y hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre diodo. Empecemos. Bien, pero antes de entrar con el ejercicio tenemos que recordar que un diodo, que es un dispositivo electrónico como este que se está viendo aquí, puede estar en tres estados posibles. Si representamos su tensión con respecto a su intensidad, nos va a salir tres estados. El primero abarcaba toda la zona negativa, ¿vale? Y un poquito de la positiva, y lo vamos a llamar corte. Se caracteriza porque funciona como un circuito abierto, ¿vale? En este estado, o sea, no conduce electricidad. Después, en un cierto punto, en la zona positiva, V sub F, ¿vale? Un punto V sub F, la gráfica se iba hacia arriba. Y este estado lo vamos a llamar conducción. ¿Por qué? Porque se comporta como un circuito cerrado, como un cable, ¿vale? Y también si nos alejamos mucho por esta zona negativa, íbamos a encontrar un punto V sub Z, donde la gráfica se iba hacia abajo, y esta zona la llamamos Zener, ¿vale? Es un circuito cerrado, al igual que conducción, pero en vez de conducir corriente positiva, conduce corriente negativa. Bien, pues una vez que hemos dado estos tres estados, vamos con el ejercicio. Bien, pues os he dejado en este cuadrito de aquí lo que hemos aprendido, los tres estados del diodo, ¿vale? Que tenéis que saberlo. Y vamos con el ejercicio. Nos dicen que VCC vale 4 voltios, V1 vale 2 voltios, R1 y R2 valen lo mismo, ¿vale? Y es 1 kiloohmio. V sub F, que es el punto de conducción, vale 0,7 voltios. Y V sub Z, que es el punto de Zener, vale menos 5, ¿vale? Menos 5 voltios, aunque algunas veces lo dan en positivo, pero siempre se refieren a la zona negativa. Menos 5 voltios. Y nos preguntan por la tensión del diodo, la intensidad del diodo y su estado. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer en cualquier circuito es quitar esto, V1, R2, R1, y sustituirlo por los datos que nos dan, ¿vale? Os lo recomiendo siempre hacer porque va a ser más fácil después resolverlo. Así que vamos a quitar todos estos datos, ¿vale? Y sustituimos los que nos da el ejercicio. Aquí era 1 kiloohmio, aquí este era V1, que son 2 voltios, y este es VCC, que son 4 voltios. Vale, y una vez aquí, si tenéis un diodo, os voy a dar una serie de pasos que tenéis que hacer para resolver el circuito y van a resultar súper fáciles. El primer paso de todo es poner las referencias, ¿vale? Las referencias de tensión y corriente del diodo. Normalmente la de tensión siempre se pone del triángulo hacia la barra, así que vamos a ponerla del triángulo hacia la barra, V sub B, ¿vale? Ponemos esa referencia. Y normalmente, yo personalmente pongo la corriente también en el mismo sentido. La pongo así, aunque después puede ser negativa. Pero siempre recomiendo ponerla así, ¿vale? Bien, pues ya tenemos las referencias de tensión y de corriente del diodo puestas en el circuito. Ahora vamos al segundo paso. Bien, pues el segundo paso, que es muy importante, consiste en suponer estado, ¿vale? Estado. Ya sabéis que un diodo puede estar en tres estados posibles. Pues tenemos que suponer que este diodo de aquí, de nuestro circuito, está en un estado. Por ejemplo, podemos suponer que está, yo qué sé, en uno de los tres, el que queráis. Corte mismo, ¿no? Pues suponemos corte. ¿Vale? Si suponemos corte, pues lo que caracteriza el estado de corte, ¿vale? Es que su intensidad siempre va a ser 0. Así que eso es, otro dato que tenemos. La intensidad es 0 siempre en corte. Si por ejemplo hubiéramos supuesto conducción, pues no sabemos la intensidad, pero vamos a saber que la tensión siempre es V sub F. Pero como estamos en corte, lo que sabemos no es la tensión, que puede ser toda esta línea de aquí. Lo que sabemos es la intensidad, y lo ponemos. Es 0 siempre en corte. Bien, pues una vez que sabemos que la intensidad es 0 en corte, tenemos que ir al tercer paso, que va muy ligado con el segundo. En el tercer paso lo que tenemos que hacer es calcular la variable que nos falta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tenemos la I, tenemos que calcular la V. Y si al revés, si tuviéramos la V, tendríamos que calcular la I del diodo. En este caso tendríamos que calcular la V, ¿vale? Porque la I ya la tenemos, es la del corte, la de I igual a 0. Bien, pues tenemos que calcular V sub D. ¿Y cómo calculamos esta V sub D? Pues simplemente nos vamos al circuito, esta I sub D ya es un dato, ¿vale? Esta I sub D, como hemos supuesto corte, sabemos que son 0 amperios. Y tenemos que calcular ahora la V sub D. Sería la variable que nos falta, así que tenemos que calcularla. ¿Cómo la calculamos? Pues tenemos que aplicar Kirchhoff y Ohm, ¿vale? Como si fuera un análisis de circuito normal y corriente. Así que aplicando Kirchhoff y Ohm tenemos que sacar V sub D. A ver, lo primero que se me ocurre a mí hacer, por ejemplo, es despreciar esta zona, ¿vale?
¿Por qué? Porque esto es como si fuera un circuito abierto. Podemos sustituirlo por un circuito abierto y no pasaría nada, porque pasan 0 amperios, ¿vale? Entonces, podríamos despreciar esta zona y solo centrarnos en la zona de fuera. Y calcular, por ejemplo, esta intensidad para después calcular las tensiones de la resistencia. ¿Vale? Porque con las tensiones de la resistencia podríamos calcular esta con Kirchhoff. En conclusión, sacamos, o sea, consideramos esto como un circuito abierto y nos quedaríamos con esto, ¿vale? Nos quedaríamos con este circuito de aquí. ¿Vale? 1 kiloohmio, 4 voltios y 2 voltios. Ahora os pregunto una cosa. Dos resistencias en serie se podrían simplificar sumándose. Y lo mismo pasa con las tensiones. Dos tensiones en serie, dos fuentes de tensión en serie, se pueden simplificar sumándose. Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Y por cierto, vamos a tomar el sentido de la corriente hacia allá, ¿vale? Hacia allá. Eso es importante saberlo también. Bien, pues vamos a ello. 1 kiloohmio más 1 kiloohmio son 2 kiloohmios. Y estas dos fuentes de tensión no están... O sea, tienen que restarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es realmente así. No están de la misma forma, están cambiadas de sentido, ¿vale? Entonces tenemos que restar esta a esta. Y entonces nos quedaría el siguiente circuito, ¿vale? Sumando la resistencia y sumando las fuentes de tensión. Nos quedaría lo siguiente. Arriba nos quedaría una resistencia de 2 kiloohmios. Y aquí nos saldría una fuente de tensión de 2 voltios. Y hemos supuesto que la intensidad circula en ese sentido, ¿vale? Que vamos a llamar, por ejemplo, I, ¿vale? Bien, pues ahora que tenemos este circuito de aquí, es muy fácil calcular esta I, ¿no? Porque aplicando la ley de Ohm, la I es igual a la tensión partido de la resistencia, ¿no? La resistencia es 2 kiloohmios. ¿Y la tensión cuál es? Pues la misma que esta, ¿vale? 2 voltios. Si calculamos esto, nos va a salir que esa intensidad va a valer 1 miliamperio. ¿Por qué mili? Porque estamos trabajando con kiloohmio, no con ohmio. Cuidado con eso. Así que nos va a salir que esta intensidad total va a valer 1 miliamperio. ¿Y cuál es esta intensidad en este circuito? Pues es esta que pasa por aquí, ¿vale? La total. Y esto ya no... Es muy útil, ¿vale? Esto es muy útil calcularlo porque ahora vamos a poder calcular estas tensiones por separado y después aplicando Kirchhoff aquí, sacamos la V sub D. Así que vamos a ello. Bien, pues voy a borrar esto que tenemos aquí, ¿vale? Voy a borrarlo en un segundo. Y vamos al principio, ¿vale? Al circuito del principio. Tenemos aquí 1 miliamperio. ¿Cuánto sería la intensidad, o sea, perdón, el voltaje de esta resistencia si tiene 1 kiloohmio y 1 miliamperio? Pues sería 1 voltio, ¿no? Porque V es igual a I por R. Y 1 miliamperio por 1 kiloohmio da 1 voltio. ¿Y aquí cuánto sería? Pues a ver, nosotros hemos considerado que la intensidad va para allá. Entonces en este caso sería menos 1 voltio. ¿Por qué? Porque o sea, la intensidad realmente va así, ¿vale? En esta zona. Entonces tendremos que considerar la intensidad que hemos considerado nosotros negativa, porque va en sentido contrario al que nosotros hemos considerado. Y es por eso que aquí sería menos 1 voltio. Pero bueno, no pasa nada, con esta zona nos vale, ¿vale? Si nos centramos en esta zona de aquí, y hacemos Kirchhoff, y sabiendo que la tensión del diodo es de aquí hacia aquí, ¿vale? Como he puesto yo aquí, de aquí hacia aquí, pues nos va a salir lo siguiente. V sub D es igual a 1 menos 4, es decir, V sub D es igual a menos 3 voltios, ¿vale? Así que nos ha salido que tenemos una intensidad de 0 amperios y una V sub D de menos 3 voltios. Ahora vamos al cuarto paso. Bien, chicos, pues he borrado todo porque no tenía espacio para escribir el paso 4. Os he puesto aquí un resumen de lo que tenemos. Hemos supuesto corte, ¿vale? Hemos supuesto corte y nos ha salido que la intensidad es 0 amperios y la tensión del diodo es menos 3 voltios, ¿vale? Menos 3. Y también os he dibujado otra vez el circuito porque ya había muchos números ahí, no se entendía nada. Entonces nos ha salido que la tensión era menos 3, ¿no? Y la intensidad es 0 amperios. Ya tenemos todo lo que necesitamos, pero nos falta un último paso, el paso 4. ¿En qué consiste el paso 4? Pues el paso 4 es el más importante. Tenemos que comprobar, ¿vale? Voy a llamarlo comprobar.
¿Qué tenemos que comprobar? Pues que esto tenga sentido, es lo que tenemos que comprobar, ¿vale? Que en corte la y sea 0 y la v sub d sea menos 3. Si una de las dos variables no tuviera sentido en corte, tendríamos que volver al paso 2 y suponer otro estado, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Yo siempre recomiendo dibujar la gráfica de los tres estados, ¿vale? En el paso 4. Bien, pues tenemos que en v sub f, que en nuestro caso es 0,7, es un dato, está por ahí, ¿vale? Después tenemos otro punto que es v sub z, la de Zener, que sería menos 5 en nuestro ejercicio. Y ya podríamos dibujar más o menos la gráfica, ¿vale? Sería algo así, ¿no? Algo así. Este sería corte, conducción y Zener. Y ahora tenemos que trasladar nuestro punto a la gráfica. Bien, pues vamos a empezar con la tensión. La tensión es menos 3. Pues esto es menos 5, esto es 0,7, pues menos 3, imaginarse que está por aquí, ¿vale? ¿Tiene sentido de que en corte esté a menos 3 voltios? Pues sí, en menos 3 voltios estamos en corte. Entonces, la tensión tiene sentido. Si hubiera salido menos 6 voltios, pues entonces no tuviera sentido, porque aquí no hay ningún estado. Pero como está en menos 3, pues ha caído dentro de corte. Tiene sentido. Y vamos con la intensidad. ¿La intensidad tiene sentido que sea 0 amperios? Pues sí. En corte ya he dicho que siempre la intensidad va a ser 0 amperios. Si hubiera salido intensidad negativa, por ejemplo menos 5 amperios, pues sería imposible, pero como la intensidad es 0 amperios, pues entonces estamos en corte. Cuando las dos se verifican, ¿vale? En la gráfica, significa que estamos en corte. Pero como ya digo, si una de las dos, por ejemplo, si esto hubiera sido menos 6 voltios y no hubiera coincidido, entonces deberíamos volver al paso 2 y suponer otro estado y otra vez volver a empezar, ¿vale? Pero en este caso, hemos tenido suerte y el estado es corte. Así que en conclusión, podemos decir que la solución del ejercicio, ¿vale? Ya voy a borrar esto. Voy a borrar esto rápidamente. La solución del ejercicio es que tenemos una intensidad de 0 amperios, una tensión de diodo de menos 3 voltios y el estado es corte. Corte. Bien, pues esta es la solución del ejercicio. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar más ejercicios, cada vez subiendo un poquito más el nivel. Os recomiendo hacerlo porque os van a venir bastante bien en los exámenes. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.